Jo em mouré quan ho presenti allà, perquè aquí no sé si ho veurem. Ah, bueno, sí, aquí. Bé, bon dia a tothom. Reprenem el segon dia de les jornades dedicades als reptes per a l'increment de l'habitatge social. I només fer balanç, recordem que ahir vam tractar en la primera sessió més un marc conceptual sobre el contrast entre les necessitats creixents i les restriccions o les dificultats per incrementar el parc principal a Catalunya. I després van seguir ja amb 3 taules, ahir vam fer una i ara en farem 2, que si recordeu amb la presentació que ens feia la Carme, tenen el mateix format. Aprofito per excusar, avui la Carme no podrà venir per motius professionals sobrevinguts, no té res a veure amb la salut, esteu tranquils, i farà aquesta introducció i després moderaré jo la seva taula, la darrera. Com us deia, la primera taula tenia aquest marc conceptual i la segona, la tercera i la quarta, recordeu que el que tractàvem era pròpiament fer aquesta reflexió sobre els diferents instruments per incrementar el parc d'habitatge assequible. La taula 2 la vam dedicar ahir a la producció d'habitatge, la taula 3, que és la que començarem ara, la dediquem a totes les qüestions relatives a l'adquisició, principalment tanteig i retracte, i la darrera d'avui, que serà la 4, ens focalitzarem en la cessió d'habitatge de privats per incrementar el parc d'habitatge destinat a polítiques socials. Només comentar-vos que aquestes 3 taules, la 2, la 3 i la 4, focalitzades pròpiament amb els instruments, m'agradaria recuperar les reflexions que ens feia ahir la Carme. Estem en un punt en el que afortunadament hi ha desplegats tota una sèrie d'instruments. No estem en el punt de hauríem de tenir instruments, sinó que estem en el punt de tenir molts instruments, sobretot en comparació amb altres contextos, i del que es tracta és justament de veure quins elements d'aquests instruments ens estan servint i al mateix temps fer una reflexió i una valoració conjunta per dir, des dels diferents sectors, per dir què ens aniria millor per millorar aquests instruments. Per això tenim representants dels diferents agents. Aquí a fora tenim justament un dels treballs que hem fet des de l'Observatori amb una làmina on hi ha un mapa d'agents socials a Catalunya. L'hem fet en col·laboració amb la Diputació, amb GHS, amb Cohabitac, en el qual podreu veure que hi ha tots aquests agents diferenciats entre públics, tercer sector, cooperatives, privats. Per què? Perquè ens interessa aquesta visió de tots els agents per tal de poder tenir aquestes respostes, aquest feedback sobre els instruments que ja estan en funcionament actualment a Catalunya. Fet aquest recordatori, entrem ja pròpiament al programa d'avui. Aquesta primera taula començarà, com podeu veure, amb una presentació d'un treball sobre el tanteig i retracte a Catalunya, un balanç de 10 anys perquè és el balanç de la implementació d'aquesta mesura que es va implementar amb el Decret Llei 1/2015 i que, diguéssim, ara ja ha passat 10 anys, però gairebé les dades que presentarem són pràcticament de 10 anys. Aleshores, aquest estudi ens donarà peu després a la taula en la qual es farà el debat. Aquest estudi és un treball que hem fet amb dades que ens han cedit en col·laboració amb la Secretaria d'Habitatge i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que és pròpiament la dipositària d'aquesta informació, i que hem elaborat en col·laboració amb Pablo Tucat, que tinc aquí a la meva dreta, aprofito per presentar, i és economista, consultor a KSNet, i és un especialista justament en aquesta matèria, amb el qual ja ha treballat abans amb entitats del tercer sector i havia elaborat alguns informes. En col·laboració amb l'Observatori, com us deia, li hem demanat al Pablo de fer aquest treball, que ara us presentarem. Encara no el tenim publicat a la web de l'Observatori, perquè encara ens donarà unes setmanes més per finalitzar-lo i per publicar-lo, però que sí que hem volgut tenir aquí un avanç amb les principals dades perquè pugui posar-ho en comú amb tota la societat en general. Sense més paraules, jo deixo, Pablo, la presentació i després entrarem a la taula. Buenos días. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias, Carlos, por la presentación. Para mí es un placer realmente estar aquí porque he estado muchas veces como alumno del curso y poder estar aquí hoy presentando y compartiendo cartel con mucha gente que admiro, realmente me genera muchísima satisfacción. Dicho esto,
La idea de la sesión es compartir, como ya adelantó Carlas, algunos resultados, un pequeño balance. Es un trabajo más bien descriptivo de lo que ha sido, ¿sí?, la aplicación, la implementación del derecho de tanteo y retracto en el marco de las políticas o como instrumento de política de incremento del parque de vivienda, ¿sí? Aquí lo que tenemos es un poco la agenda, una pequeña introducción muy breve como para situarnos en qué es el derecho de tanteo y retracto. Ahí no profundizaré mucho, seguramente todas y todos lo conocen, y además hay juristas en la sala que sabrán explicarlo mucho mejor que yo. Y después nos meteremos en 4 bloques principales, ¿sí? Básicamente lo que analizaremos es las compras que se han ejercido en el marco de este instrumento desde distintas perspectivas, ¿sí? Un primer bloque más centrado en caracterizar, de alguna manera, las viviendas que se han adquirido por esta vía y ver un poco cómo ha ido evolucionando a lo largo de estos 10 años. Un segundo bloque más centrado en la dimensión o un abordaje más territorial, espacial. En el tercer bloque, que dice Creuaments, creo que es muy ilustrativo, seguramente poco comunicativo, pero muy ilustrativo, y básicamente lo que hemos hecho es cruzar de alguna manera los datos de las compras con diversos indicadores socioeconómicos. De alguna manera para ver el grado de alineación de las compras justamente con algunas variables socioeconómicas. Y el último bloque analítico incorpora la dimensión del financiamiento, haciendo particular foco en una línea, que es la línea del ICF, de adquisición de habitatge social, en lo que denominamos ahí como ICF2, y justamente ver cómo ha ayudado, cómo ha impulsado de alguna manera la pregunta que nos hacíamos era cómo ha complementado el instrumento jurídico, ¿no?, que ya existía con el derecho de tanteo. Y al final, bueno, obviamente algunos comentarios, algunas impresiones, algunas reflexiones finales, ¿no? Entonces, para comenzar, ¿qué es el derecho de tanteo y retracto, ¿no? Y lo que, si tuviéramos que resumirlo en una frase, es básicamente un derecho de compra preferente. Bajo ciertas condiciones, una persona tiene preferencia, tiene prevalencia por sobre otras, por la compra de un bien, en este caso, una vivienda. En este caso puntual, estamos hablando de que la Generalitat tiene un derecho preferente en la compra que puede ejercer a su favor o a favor de entidades sociales o a favor de ayuntamientos, ¿sí? Como mencioné previamente, no me meteré en la parte jurídica, sobre todo porque ha ido evolucionando bastante. Entonces, creo que con esta definición casi de manual, ¿no?, podemos quedarnos. Lo que sí es importante mencionar es el momento y de alguna manera la motivación por la que surge o por la que se aplica con mayor intensidad. El derecho de tanteo y retracto, evidentemente, es una figura jurídica que ya existía en el derecho español, pero su despliegue específico como instrumento para incrementar el parque de vivienda social y asequible se intensifica en la poscrisis. Puntualmente, o si tuviéramos que situar un punto de inflexión, es en marzo de 2015 con el decreto 1/2015. ¿Sí? Es cierto que ya se hacía una mención en la Ley de Derecho a la Vivienda en 2007, pero la aplicación efectiva y con mayor intensidad comienza a partir del 2015. Perdonen que aquí tengo las notas, así se ve un poco grande. Como mencionaba, con el tiempo este instrumento ha ido evolucionando y sobre todo algunos entes locales también han desarrollado su propia versión, digamos, del instrumento, por así decirlo. ¿Con qué objetivos se empieza a aplicar con mayor intensidad? Fundamentalmente, y de alguna manera reforzando lo que ya se ha mencionado, con el objetivo o con la finalidad de incrementar el parque de vivienda social y asequible, sea público o privado, porque ya dijimos que se podía ejercer a favor de la administración, pero también a favor de entidades sociales, y de alguna manera preservar
la función social de la vivienda. Diez años después, justamente como decía, ¿no? Estábamos hablando de una aplicación con mayor intensidad a partir con el decreto 1/2015, a partir de marzo de ese año. 10 años después, en el 2025, tenemos como primer resultado, de alguna manera, que se han adquirido por esta vía unas casi 9.000 viviendas, ¿no? Pero antes de entrar en el detalle de los números, lo que quisiera hacer es algunos apuntes metodológicos, ¿no? O sea, ¿qué estamos contando aquí, ¿no? Para que seamos muy, muy claros. En primer lugar, aquí lo que tenemos, y de alguna manera, como anticipaba Carla, son datos de compras, fundamentalmente, que nos ha cedido la Secretaría de Habitatge y la Agencia del Habitatge, de operaciones realizadas en el marco del decreto 1/2015, ¿sí? Entonces, aquí no estamos contemplando otros instrumentos, como por ejemplo las compras que haya podido ejercer una administración. Vamos a poner el ejemplo del Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Las compras que se hayan realizado a partir del cambio, la modificación del Plan General Metropolitano en 2018, esas compras no las tendríamos incorporadas aquí. Simplemente para que tengan una idea del orden de magnitud, nosotros tenemos, para el caso de la ciudad de Barcelona, para el Ayuntamiento de Barcelona, tenemos unas 700 compras, y el último número, seguramente la gente del Ayuntamiento podrá afinarlo más, tengo unas 1.600 más o menos, ¿sí? Entonces ahí sí que es importante mencionar esta diferencia. Por otro lado, una cuestión temporal. Nosotros tenemos datos hasta mediados de 2025, ¿sí? Más o menos fines de julio del 2025, con lo cual esos son datos parciales. Y fundamentalmente tenemos microdatos, es decir, tenemos el dato bastante detallado a nivel de observación de las compras, pero no de otros aspectos, como lo que fueron las notificaciones o lo que han sido las inspecciones, ¿sí? Hechas todas estas salvedades, lo que tenemos aquí son los grandes números, ¿no? A lo largo de todo este periodo se han producido unas 245.000 notificaciones, se han inspeccionado aproximadamente unas 30.000 y se han comprado justamente unas 9.000. Estoy haciendo números redondos para que todos nos quedemos con una macro idea, ¿no? del orden de magnitud a lo largo de todo este proceso. Las compras representan un 3,60% del total de notificaciones, ¿sí? La pregunta evidente podría ser, bueno, ¿esto es mucho, esto es poco? ¿No? La verdad es que con los datos disponibles no podemos saber si es mucho o poco realmente. Deberíamos saber qué otras viviendas había en esas notificaciones para decir, bueno, ok, se compró relativamente poco o no, se compró todo lo que se podía comprar, ¿no? Realmente no podemos dar una respuesta a eso. Lo que sí podemos intuir, en base a otras cuestiones que mencionaremos más adelante, es que hay un proceso que parece ser relativamente selectivo, ¿no? O sea, selectivo en cuanto a precios, selectivo en cuanto a localizaciones, selectivo en cuanto a características, podría ser, ¿sí? Aquí un poco para continuar situándonos y mostrar la relevancia que ha adquirido este instrumento, lo que vemos es cómo ha ido evolucionando la participación de las compras vía derecho de tanteo y retracto en lo que es el parque gestionado por la Agencia del Habitatge, el parque público administrado por la agencia. Y vemos que prácticamente en el último año que tenemos datos disponibles, que es 2024, las compras por esta vía representan 1 de cada 4, ¿sí? Entonces, vemos que el orden de magnitud que ha adquirido en estos 10 años, por lo menos hacen que nos llame la atención y que veamos en esta herramienta un elemento con relativa potencia, ¿no? para incrementar el parque. Aquí, bueno, nada, ya como para dar pie al resto del estudio, tenemos un poco el objetivo general del estudio y unos objetivos específicos, pero en cuanto al objetivo general creo que ya lo hemos mencionado, y es justamente tratar de extraer algunos aprendizajes a partir de un primer análisis de lo que han sido las compras por esta vía. Así que ahora nos metemos directamente en estos cuatro bloques analíticos que había mencionado previamente, ¿no?
Y el primero se centra, como ya había mencionado, un poco en tratar de ver cuál ha sido la dinámica temporal, cómo ha ido evolucionando las compras por esta vía, las características, tratar de caracterizar de alguna manera cómo son estas viviendas que se han comprado, y aquí también tendremos una primera pincelada de lo que han sido los precios de estas viviendas. Entonces, si analizamos cómo ha sido la dinámica de estas compras, lo que vemos, así a priori, en un vistazo rápido, son 3 fases, ¿no? Una primera fase hasta el 2019 de expansión casi lineal, prácticamente. Después una posterior caída, como ha pasado en cualquier serie temporal que veamos en el 2020 con la pandemia. Y después una recuperación. Es cierto que hay un salto importante en 2023, que ahí ha habido un volumen de cierre de operaciones bastante importante, pero básicamente lo que vemos es cómo se va recuperando las compras, perdón, por esta vía. Ahí un comentario. Tengamos en cuenta que el dato de 2025 es un dato parcial y ya es el dato máximo histórico, ¿sí? Con lo cual, seguramente si tuviéramos los datos cerrados de 2025 veríamos que la tendencia se habría seguido incrementando. La pregunta de aquí en adelante, y para la cual adelanto no tengo respuesta, es cómo podría evolucionar, ¿no? Si hemos llegado a un punto, a un nivel en el que las compras por esta vía tenderán a estabilizarse, o si por el contrario pueden continuar creciendo. En cualquier caso, lo que denota este gráfico, y ya me estoy enrollando demasiado con es que el instrumento, pasados 10 años, aún muestra una elevada capacidad de movilizar, ¿no? del parque. En esta diapositiva lo que tenemos es una primera caracterización respecto de la distribución territorial y una distribución de los actores que están operando bajo este marco. Aquí en el panel de arriba básicamente lo que tenemos es la distribución por provincias de las compras, y lo que vemos es que el 60% aproximadamente se producen en la provincia de Barcelona, y cuando lo miramos por actor vemos que 2 de cada 3 de estas compras son ejercidas por la Agencia del Habitatge. Esto, naturalmente, por el peso específico que tiene la agencia como actor dentro del ámbito catalán, pero también hago de vuelta y saco este asterisco de que solamente estamos contemplando las compras vía decreto 1/2015, ¿sí? Al margen, evidentemente, de la participación y de la preponderancia que tiene la agencia, también me gustaría resaltar la participación que tienen las entidades del tercer sector, ¿no? Ahí vemos que aproximadamente un 16% de las compras, unas 1.000, no lo veo aquí, pero son unas 1.451, ahí está, corresponden a compras de parte de entidades sociales. A partir de aquí lo que vemos es más o menos cómo ha ido evolucionando, tanto a nivel provincial como cómo han evolucionado las compras a nivel provincial y cómo han evolucionado entre los distintos actores. Aquí no me voy a detener mucho, pero básicamente lo que vemos es que en el caso, desde el punto de vista territorial, por el peso que representa Barcelona, de alguna manera explica la dinámica general que veíamos previamente, y algo similar ocurre cuando lo miramos desde la perspectiva de los actores, ¿no? Evidentemente, la dinámica que adquiere la Agencia del Habitatge en los volúmenes de compra y cómo cambia temporalmente ese ritmo de actividad, de alguna manera termina determinando el ritmo global. Aquí una pincelada para responder a la pregunta de cómo son estas viviendas, ¿no? Y si tuviéramos que resumirlo en una frase, podríamos decir que son viviendas vacías, habitables, están en condiciones de habitabilidad, y de dimensiones medianas pequeñas, ¿sí?
Ahí lo que tienen es algunos datos, después en el informe verán todo esto de manera más detallada y con los gráficos, pero básicamente lo que tenemos es que el 95% de las compras se han adquirido en lo que son edificios plurifamiliares, y esto ya nos da una pauta de que el instrumento sea aplicado sobre todo, y lo veremos luego cuando hagamos el abordaje territorial, ha sido un instrumento que se ha aplicado con mayor preponderancia en entornos urbanos, ¿no? Entonces esto nos explica que el 95% de las compras sean en edificios plurifamiliares. Luego, 2 de cada 3 estaban vacíos, y de las viviendas vacías que se han comprado, el 94% se encontraban en condiciones de habitabilidad. Esto no quiere decir que no hayan requerido alguna actualización, evidentemente, eso ya lo sabrán mejor los y las arquitectas, ¿no? Pero sí que estaban disponibles, digamos, para poder entrar al parque y cumplir su función social. Nada, y respecto al tamaño, estamos hablando de una media de unos 65 metros cuadrados de cada vivienda y en torno a 3 habitaciones. Y ahora aquí lo que tenemos es un primer pantallazo de lo que son los precios. Aquí es, de alguna manera, si hubiéramos tenido que apostar qué íbamos a ver, seguramente hubiéramos acertado todas y todos. En el panel de la derecha, digamos, de vuestra izquierda, perdón, lo que vemos es la mediana del precio de adquisición en términos absolutos. Ahí lo que ven, evidentemente, es que en el caso de la provincia de Barcelona este precio es superior, es en términos absolutos. Y lo que vemos en el panel de la derecha es un poco la distribución, también en términos provinciales, pero ya analizando precio metro cuadrado, ¿sí? Aquí, nuevamente, vemos más o menos lo que podríamos esperar, que en la provincia de Barcelona los precios son relativamente superiores. Pero aquí, si tuviéramos que quedarnos con un dato, es que la mediana de este precio metro cuadrado en ningún caso supera los 1.100 euros metro cuadrado, ¿sí? Se ve, evidentemente, bastante dispersión, ¿no? Ya se puede ver ahí en el gráfico. Pero sí que la mediana nos da cuenta de un perfil concreto de vivienda. Aquí una pequeña aclaración o apunte metodológico. Aquí estamos contemplando las compras a lo largo de todo el periodo temporal, ¿sí? Entonces aquí tenemos compras de 2015, pero también compras de 2025, con lo cual seguramente si las pudiéramos identificar temporalmente, las de 2025 estarían un poco más a la derecha que las de 2015 y terminan tirando, ¿no?, de alguna manera la caja a la derecha. En línea justamente, y mencionaba eso para dar pie a este otro gráfico, donde vemos justamente es la evolución del precio metro cuadrado, también por provincia, ¿no? Y aquí también lo que observamos es una tendencia creciente, ¿sí?, en prácticamente todas las provincias, que está un poco en la línea de lo que se observa en el mercado. Simplemente aquí, quizás por destacar este salto que vemos en 2025, en el caso de Barcelona, podría responder evidentemente al crecimiento de los precios, pero cuando analizamos en detalle qué está ocurriendo ahí, lo que vemos es un cambio en la composición, sobre todo de las compras. Lo que veíamos hasta 2024 era que las viviendas por sobre los 100.000 euros representaban menos del 10% de las compras en esta provincia, y en 2025 ese porcentaje se dispara hasta el 50%. ¿Sí? Entonces ahí lo que tenemos es sobre todo un efecto de composición, pero vuelvo a recordar, los datos de 2025 son datos parciales. Seguramente si tuviéramos el volumen completo, esta mediana podría caer, podría aumentar, no lo sabemos. Probablemente con mayor volumen incluso la mediana tienda a caer un poquito, ¿sí? Pero me parecía importante resaltar porque ese salto es llamativo, ¿no? Ahora vamos con el segundo bloque analítico, en el cual introducimos de alguna manera la dimensión territorial o el enfoque espacial, ¿no? En este primer mapa,
lo que tenemos es básicamente la distribución de las compras en términos absolutos, ¿sí? Recordemos, estamos hablando de unas 9.000 viviendas más o menos, así es como se distribuyen a lo largo del territorio. De alguna manera replica el patrón de poblacional, de densidad inmobiliaria, podríamos decir, ¿no? Con un... Sí, supongo que se puede aquí, ¿no? Bueno, creo que no puedo. Ahí está. Ahí. Creo que ahí lo que vemos evidentemente es un volumen bastante importante en lo que es el área metropolitana de Barcelona. O sea, algo que parece natural. Después, a lo largo de todo el litoral y fundamentalmente también en las capitales, ¿no? Ahí o sea, Lleida, Tarragona, Girona, ¿no? De alguna manera un patrón espacial relativamente esperable. Sí que aquí quizás no se ve porque está demasiado pequeño, pero hay algunos casos que llaman la atención cuando miramos el dato. Y uno que particularmente me había sorprendido era el dato de Salt, que de hecho entra en el top 10 de compras, porque tiene aproximadamente unas 400 compras. O sea, si hiciéramos el ranking de los municipios en los cuales hay mayor volumen de compras, primero está Barcelona, Terrassa, y luego, y tercero, aparece Salt, ¿sí? Luego le siguen Sabadell, Tarragona, Santa Coloma. Pero sí que es un primer dato llamativo, ¿no? que invito a que reflexionemos, ¿no? En este segundo mapa, lo que vemos de alguna manera es la intensidad de compra, ¿sí? Aquí lo que hacemos es tratamos de corregir por la dimensión del parque residencial. Y aquí esto nos puede dar una idea potente de decir, bueno, ok, cuál es la relevancia relativa que está adquiriendo el instrumento como herramienta para poder operar sobre el parque, pero también, insisto, acá, creo que todas las personas que solemos trabajar con datos tratamos de ser muy cuidadosos e insistir muchísimo en los llamados de atención, ¿no? Aquí tenemos que tener en cuenta que puede haber municipios pequeños con un parque relativamente chico, justamente, en el cual un pequeño volumen de compras puede hacer que esta intensidad se dispare, ¿no? Entonces tenemos que tener un poco de cuidado con eso, ¿no? Y justamente traer algunos ejemplos. Tenemos a Tornabous aquí en Lleida o la Banza-el-Fournoy, son ciudades con un parque muy pequeño, pero que donde el volumen de compras hace que la intensidad sea muy alta. Si nos vamos a ciudades con un volumen ya un poco más considerable, nuevamente los casos que vale la pena destacar son el de Salt, que había mencionado previamente, y Badía del Vallès, ¿sí? Y después en el caso de las grandes ciudades lo que vemos es un cierto grado de dispersión, ¿no? Tenemos Santa Coloma, que tiene una ratio más o menos, para que se haga una idea, de 8 por cada 1000, y después en el otro extremo de las grandes ciudades Barcelona, pero evidentemente por el volumen del parque, que representa una de cada 1000. Más allá del análisis en términos absolutos de las compras, hay un aspecto que nos interesaba también, era ver la incidencia de los actores desde una perspectiva territorial. Entonces, aquí no me detendré mucho, pero sí que me gustaría trasladar de alguna manera la idea o el foco, ¿no? que encontrarán en el estudio. Es básicamente, al margen del volumen global, nos interesaba ver si había algún patrón territorial en los distintos actores. Tenemos un primer mapa donde vemos la distribución territorial de la agencia, y lo que vemos es también quizás algo relativamente esperable, ¿no? Que hay una cierta... es el que presenta una mayor dispersión territorial y una menor concentración relativa, es decir, en ningún municipio supera el 7%, o sea, respecto del total de compras de la agencia. Cuando vemos los ayuntamientos, aquí lo que vemos es, bueno, el caso que ya he resaltado, y evidentemente quizás ayuntamientos con mayor capacidad para ejercer compras por esta vía. Y en el caso del tercer sector, lo que vemos es
primero, un volumen que ya me parecía importante y lo había mencionado previamente, que es relativamente importante, de unas 1.400, 1.450 viviendas, con un foco, o sea, ahí lo que vemos es que son muy relevantes en Terrassa, por ejemplo, después en Lleida, pero a mí lo que me llamó la atención es particularmente el clúster, ¿no? Delta del Ebro, ¿no? Donde hay una justamente apuesta, ahí la veo a Natalia que me comenta, donde el tercer sector ha tenido una presencia relativa muy considerable. ¿Sí? A partir de aquí me voy a meter con esto que hemos denominado los cruces, ¿no? Y en esta sección justamente lo que queríamos ver era cómo estoy de tiempo. No sé. Sí, aún tienes 10 minutos. 10 minutos, vale, vamos bien. En esta sección justamente lo que queríamos ver era, de alguna manera, o obtener indicios, ¿no? Más que evidencia quizás es demasiado pretencioso, de la relación de las compras con distintos indicadores socioeconómicos y residenciales, ¿no? De alguna manera la idea de fondo era intentar ver si había una cierta coherencia, un cierto grado de alineamiento entre dónde se están produciendo las compras y algunos indicadores que nos puedan dar una idea de la necesidad o de dónde se están demandando más viviendas de protección oficial, o incluso si hay alguna cierta complementariedad con el parque actual, ¿sí? Es decir, con la oferta. Y esto lo analizamos introduciendo una dimensión territorial, ¿sí? Aquí lo que vamos a ver es, evidentemente, las compras cruzadas con alguno de estos indicadores, renta, pobreza, demanda de ACPO, pero con una perspectiva territorial. No veremos mapas, pero sí que lo que estamos viendo es a nivel de sección censal, siempre que pudimos, y cuando no pudimos, porque no teníamos el dato a nivel de sección censal, lo que hacemos es a nivel municipal. Pasando ya este preámbulo, ¿no? Lo que vemos en este primer gráfico es la relación entre la intensidad de las compras y los niveles de renta de los hogares. Y aquí lo que podemos ver es una cierta relación negativa, ¿no? Con bastante dispersión, hay que decirlo, ¿sí? Pero a priori, si nos tuviéramos que quedar con una idea, podríamos intuir o podríamos hablar de que hay ciertos indicios de que la intensidad de compra disminuye a medida que el nivel de renta de la sección censal se incrementa. Algo que nos podría dar una idea de que hay una cierta coherencia. ¿Qué quiere decir esto? Y lo voy a sobresimplificar. Se compra más allí donde las rentas son más bajas, ¿no? Insisto, hay muchísima dispersión, con lo cual tenemos que tomarlo un poco con pinzas y no deja de ser un gráfico más bien descriptivo, pero ya nos da una primera idea. Insisto con esto de tomarlo con pinzas porque la lectura siguiente es, bueno, ¿por qué? Bueno, una posibilidad es, bueno, se da esta alineación, eso es evidente, por así decirlo, y podría estar traccionado por la demanda, ¿no? Hay una compra de manera voluntaria, ¿no? Por enfocarse en esas secciones donde hay mayor vulnerabilidad. Esa podría ser una posible lectura, pero también la otra, o sea, esa por el lado de la demanda, pero también la otra lectura, digamos, por el lado de la oferta, sería factible, ¿no? Se está comprando donde hay mayor grado de vulnerabilidad y donde los precios evidentemente son inferiores, ¿no? Entonces hay la vía de la oferta, la vía de la oportunidad, ¿no? Entonces, quiero insistir con esto. Ambas lecturas son posibles, no tenemos elementos para poder responder cuál es la vía que está operando, pero sí que lo que vemos a priori es una cierta relación negativa entre intensidad de compra y niveles de renta. En este segundo, la idea de fondo es más o menos la misma. Aquí lo que estamos cruzando es intensidad de compra con niveles con riesgo de pobreza. Aquí, evidentemente, la relación tendemos a una relación más positiva, insisto, con mucha dispersión, pero de alguna manera la conclusión a la que podríamos llegar es exactamente la misma que mencioné previamente, ¿sí? Luego de estos cruces con indicadores sociodemográficos, lo que hicimos fue tratar de cruzarlo con otros instrumentos de vivienda, bueno,
otros instrumentos, con la demanda y con la oferta, de alguna manera, de vivienda de protección oficial. Cuando lo cruzamos con la demanda, lo que vemos es que esto, verán que hay muchos menos puntos, esto básicamente porque lo estamos haciendo a nivel municipal, no teníamos a nivel sección censal, y lo que vemos es que las adquisiciones a priori aumentan con la demanda, por así decirlo, de vivienda de protección oficial. Básicamente, esto es lo que vemos en el panel de la izquierda. En el panel de la derecha lo que intentamos hacerlo es clarificar de alguna manera esta información, y lo que hicimos fue clasificar los municipios en demanda muy baja, baja, media, alta, ¿sí? Y lo que vemos es la mediana de compras en cada una de estas categorías, ¿sí? Vale, trataré de acelerar un poquito entonces. Y nuevamente aquí lo que vemos aquí, nuevamente tenemos indicios de que hay un cierto grado de coherencia, ¿no? Se compra más donde hay mayor demanda. Y si lo cruzamos con la oferta, lo que vemos es que habría cierta complementariedad, ¿no? Aquí también, insisto, sobresimplificando, y después podemos aterrizarlo más y tomar todas las precauciones del caso, pero con esta relación relativamente positiva que vemos, estaríamos o podríamos intuir que hay una cierta complementariedad, ¿no?, entre las compras vía tanteo y retracto y lo que es el parque relativo, porque lo medimos por sobre o sea, el parque público ACPO está dividido, por así decirlo, por la cantidad de viviendas principales. Ya para ir cerrando esta sección, el último cruce que hicimos, que quisiéramos mostrar, es la relación entre los precios medianos de precios metro cuadrado de las compras vía tanteo y retracto con el precio medio del mercado, ¿sí? Y básicamente aquí, abajo lo que tenemos es el precio medio de mercado, en el eje vertical lo que tenemos es el precio de tanteo y retracto, y esta línea sería la perfecta paridad, ¿no? Si tuviéramos un punto que se sitúa en esa línea, estaríamos hablando de que el precio de tanteo y retracto es igual, medio y mediano, se igualan. Lo que vemos es que la mayoría de puntos están por debajo, es decir, que los precios de medianos, perdón, me estoy enrollando, el precio metro cuadrado de tanteo y retracto es inferior al precio de mercado medio que estamos observando en cada uno de esos municipios. Ya creo que me identificaron el patrón y tengo que hacer las aclaraciones pertinentes, ¿no? Aquí estamos mirando medias, ¿sí? Simplemente no estamos controlando por características de la vivienda y fundamentalmente por la localización de la vivienda. Podríamos, y es algo que ya surgió en los gráficos anteriores, que las compras se ejercen principalmente en secciones censales donde hay mayor vulnerabilidad y donde los precios podrían ser menores. Entonces podríamos estar comparando compras en localizaciones específicas de la ciudad donde los precios son menores con precios medios, ¿sí? Entonces esta podría ser una de las explicaciones de fondo. En cualquier caso, lo que vemos es que esos precios están por debajo de la media municipal y que este patrón es consistente a lo largo de todo el periodo, ¿sí? Aquí lo que tenemos es para cada uno de los años de aplicación del instrumento. Voy a tomar 2 minutitos más y voy a tratar de ir rápido. Sí, disculpad. En este último bloque lo que queríamos hacer era introducir, más allá de la dimensión jurídica, la dimensión del financiamiento, ¿no?, que consideramos que es un elemento clave, crítico, ¿no?, para que este instrumento sea operativo en la práctica. Como dije, nos centramos en una línea específica, que es la del ICF de adquisición de habitatge social. En la infografía lo que tiene es todas las condiciones, y ya seguramente mucha gente conoce, tiene muchas condiciones favorables, pero además de las condiciones favorables, es un instrumento que de alguna manera condiciona las compras a que la vivienda tenga primero que se revierta a los 75 años a la agencia y que tenga tiene una serie de salvaguardas para garantizar la función social de este tipo de viviendas, las viviendas compradas y financiadas con esta línea de financiamiento.
Aquí, si tuviera que resumir todo este bloque en una frase, lo que vemos es que este instrumento... primero, y esto es relevante, este instrumento era, básicamente lo podían utilizar los ayuntamientos y entidades sociales. Lo que vemos es que el 86% de las compras que realizan las entidades sociales utilizan este instrumento, ¿sí? Y de alguna manera esta proporción casi que se revierte en el caso de los ayuntamientos, ¿sí? El 30% no de los ayuntamientos, el 30% de las compras ejercidas por los ayuntamientos se realizan con financiamiento. Evidentemente, y aquí básicamente los gráficos siguientes de alguna manera refuerzan esta idea, no hay grandes diferencias territoriales, y particularmente en donde introducimos la dimensión temporal, aquí tenemos los ayuntamientos y aquí tenemos las entidades del tercer sector. Vemos, básicamente esta es la entrada en operación de la línea, y si bien no podemos extraer una causalidad directa de este gráfico, creo que es bastante evidente cómo el volumen de operaciones del tercer sector crece sustancialmente a partir de la entrada en vigencia de esta línea de financiamiento, y cómo, y lo conecto con el primer gráfico de este bloque, la mayor parte de las compras se producen justamente utilizando esta línea financiera. Nada, otro gráfico más para reforzar esta idea, pero me voy a ir directamente a los comentarios finales, ¿no? Y aquí, nada, simplemente cuatro comentarios, 4 reflexiones, conclusiones. Creo que es un poco pretencioso, ¿no? Pero básicamente las 4 ideas que me gustaría que queden es, de alguna manera, que el tanteo y retracto se ha consolidado como un instrumento de ampliación del parque, ¿no? Con todas las salvedades que hemos ido mencionando. Creo que ese gráfico donde vemos que en el caso de la agencia, el último dato disponible, 1 de cada 4 provienen de este instrumento, ya habla del potencial que tiene la herramienta. Un segundo mensaje es que tenemos bastantes indicios de que el instrumento está bastante alineado con los objetivos sociales que se proponía la política, ¿sí? Y es básicamente donde vimos todos esos cruces. Un tercer mensaje que quisiera destacar, pero también matizar, es que vemos que los precios de compra vía tanteo y retracto están por debajo de las medias municipales. Luego en el estudio, y esto no ha salido aquí por una cuestión de tiempo, cuando podemos verlo a nivel barrio, vemos que esos diferenciales incluso se mantienen, con lo cual tenemos algunos indicios de que podría haber algún diferencial respecto al mercado, pero tenemos que insistir mucho en esta idea de que no estamos comparando viviendas, no estamos comparando viviendas equivalentes, con lo cual tenemos alguna idea, pero tenemos que tener ciertas reservas. Y por último, y conectando con lo que había con el último bloque, básicamente quería destacar la relevancia del financiamiento como mecanismo para hacer operativo este instrumento, fundamentalmente para las entidades del tercer sector. Ya para finalizar, nada, quería expresar nuevamente mi agradecimiento a la Secretaría de la Habitatge y a la agencia por los datos, ¿no? para poder haber desarrollado este estudio. También al Observatorio por la confianza que me han dado, que nos han dado para poder desarrollarlo. Y evidentemente, último, pero no menos importante, al equipo de CADESINET que me ha dado apoyo para poder desarrollar este proyecto, y particularmente a Gonzalo Santano, que creo que no ha llegado todavía, por el apoyo específico que me ha brindado en el desarrollo del estudio. Muchísimas gracias. Okay. Moltes gràcies, Pablo, per la presentació. I ara donem peu a la taula 3, que moderarà el Xavier Mauri, gerent de GHS, i tindrem ocasió d'incorporar qualsevol pregunta del treball que ens ha presentat Pablo al debat d'aquesta taula.